Muy buena tarde, estimados compañeros. Sean ustedes bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. En este 2019, cursando nuestro primer año del Centro de Estudios. Hoy, 23 de noviembre. Estamos profundizando en la monumental obra de Julius Evola, La doctrina del despertar, acompañando al príncipe Siddhartha Gautama, que abandonó su palacio físico, lo sublimó en un palacio sutil, y luego se desprendió señorialmente de él para ir más allá, despertar e iluminarse por sí mismo. Para quienes nos quieran acompañar con la lectura, estamos en la página 199. Estamos transitando el capítulo 5, las contemplaciones irradiantes, denominadas en los textos originales budistas, escritos en idioma palí, ¿no?, el cual es el canon del budismo guerrero. Las 4 contemplaciones irradiantes son denominadas allí los 4 jhanas. Haciendo un breve repaso de nuestra reunión anterior, vamos a sintetizar el concepto de los 4 jhanas, las 4 contemplaciones irradiantes. Un gran exponente de estas 4 contemplaciones irradiantes es nuestro amigo Bodhidharma, el cual hemos conocido, hemos reconocido en nuestro encuentro anterior. El fundador del budismo Chan, o budismo Zen, un monje guerrero, que descansaba del guerrero en la disciplina del monje, o sea, contemplando sus propias victorias, porque en sí eso es la contemplación en el budismo guerrero. Fíjate, no es contemplar pasivamente el mundo del otro, porque eso significa una derrota, sino contemplar activamente la propia victoria sobre el otro. Esa es la contemplación activa, que se da luego de luchar y vencer al otro. De esa manera, quien contempla, ¿no?, planta su bandera de victoria, su enseña, sobre el mundo del otro. Quien hace esto, declara, ¿no?, este mundo no es mío, pero habiendo luchado y vencido, y contemplado mi victoria, lo hago mío. Esa es la actitud del despierto, en su contemplación activa. Sintetizando, ¿no?, ¿de qué se trata los 4 jhanas, las 4 contemplaciones irradiantes? Es el individuo contemplando desde el sí mismo sus victorias en los 4 cuadrantes. ¿En qué consiste el primer jhana? Habíamos dicho que es contemplar el cuerpo, las sensaciones, los pensamientos, el estado de ánimo
y finalmente la conciencia, sin ceder al tirón magnético de la mente, aclarando que el guerrero monje logra su victoria no cediendo al tirón magnético de la mente universal, o sea, de la mente de lo general. Fíjate, es liberarse del tirón magnético de la mente universal, resistiendo desde la mente propia, ¿no? Resistiendo a lo invisible con las armas en la mano. Es resistir el tirón magnético del animus mundi, o mente universal, o mente colectiva, que gravita en y desde la psicoesfera planetaria. Fíjate, todos los ascetas, todos quienes practican ascesis, todos los individuos que se retiran a diversas psicorregiones, que habíamos visto el criterio, ¿no?, del monje guerrero para elegir una psicorregión en la cual haga su contemplación. Fíjate, tiene que ser una psicorregión que le produzca temor y terror al alma del otro en mí. Que produzca terror y espanto al alma del otro en mí. Fíjate, por eso se va a combatir al alma del otro en mí. Para eso se elige una psicorregión específica, una cueva, una gruta, un bosque. Pero tiene que cumplir ese referente. De eso se trata. Hoy estamos, ¿no?, transitando nuestro centro de estudios en medio de un egregor general, que es la final de la Copa Libertadores, entre River y Flamengo, ¿no?, que se está jugando en Perú. Entonces también vamos a escuchar cada tanto, ¿no?, el alarido de lo general, en este caso, que va tomando partido por un bando, por el otro, ¿no? Se va alegrando, se va entristeciendo. O sea, todas las cuestiones acerca de las cuales el individuo debe liberarse, ¿no?, del péndulo de las emociones. Ese es el segundo jhana. Una vez que el individuo se ha hecho fuerte mentalmente, en el primer jhana, ha encendido la luz de su propia mente, o sea, el nous, puede dirigirse al segundo jhana, en el cual la propia mente se levanta, calma y segura, compenetrada de fervor y beatitud. Fíjate, ¿qué significa esto? Que es el nous, la propia mente encendida desde el sí mismo, ¿no?, quien se levanta, ¿no?, calma y segura de sí misma, y se apropia de dos de las cuestiones del cuadrante del alma de lo general. En este caso, fíjate, los dos tesoros. ¿Cuáles son los dos tesoros, si podríamos mencionar, del alma de lo general, del anima mundi, ¿no?, el fervor y la beatitud? Fíjate, el fervor sería todo lo que es la pasión, ¿no?, la emoción, todo lo que está en juego hoy, por ejemplo, ¿no?, en la final de la Copa Libertadores. Fíjate. Es muy necesaria la pasión y la emoción, porque es un gran fuego del cual el individuo se debe apropiar. Fíjate que sin pasión no hay direccionalidad. Sin pasión es muy difícil que un individuo se siga dirigiendo hacia un objetivo, hacia un resultado en la vida.
Es muy difícil que un individuo sea consecuente desde sí mismo, ¿no? Y sea fiel a sí mismo, si no encuentra y se apropia la pasión en su propio recorrido. Fíjate. El fuego de la pasión y de la emoción, o sea, el fervor, es lo que te permite aligerar tus pasos, ¿no? Y caminar con los pasos de Mercurio, con alas en los pies, hacia tu objetivo. Por eso, fíjate, en el siglo XX, en Europa Central, había un gran lema para lo general, que era fuerza por la alegría. Fuerza por la alegría. Fíjate, eso era reconsiderar todo lo pasional y lo emocional, en este caso en la República de Weimar. Tomar lo mejor que se podía extraer de la antigua condición, la República de Weimar. Y desde ahí, desde ese fervor, ¿no? Y de esa beatitud, o sea, de ese primer cielo de la emoción, esgrimir una fuerza que construye, encauzar ese fuego hacia un objetivo superior y construir desde el sí mismo. Fíjate, así se levantan las naciones, de ser postradas y esclavizadas por el otro, en este caso a través de la finanza internacional. Entonces, en el segundo jhana, el individuo se tiene que apropiar, ¿no?, con su mente encendida, del fervor y de la beatitud del alma de lo general, y seguir dirigiéndose, ¿no?, sin dejarse fagocitar, ni por el fervor, ni por la beatitud. Fíjate, ¿cómo conceptualiza el otro el fervor y la beatitud? El otro te va a vender que si alguien tiene fervor, ¿no?, no puede tener beatitud. Fíjate, todos los fervorosos, desde lo general, no se lo asocia con alguien que está cerca de la beatitud, ¿no?, de una cima de una montaña, sino que generalmente el fervor se da en los lugares más sombríos de la sociedad, ¿no?, en los burdeles, la casa de tolerancia, los estadios de fútbol, los barrios bajos, ¿no?, el juego, el vicio. Ahí se da el fervor, de lo general. Pero fíjate que está separado de la beatitud. Y por otro lado, el otro te vende que todo lo que significa beatitud, por ejemplo, cuando entras en una iglesia, no tiene que haber fervor, ¿no? El fervor tiene que quedar afuera. Entonces la beatitud se transforma en una cosa que no tiene, es toda monocorde, en la cual la emoción no participa. ¿Viste cómo cantan los católicos en la misa con la guitarra? La canción es ven, sube a la montaña, así. Es algo que está muy lejos del fervor, o sea, no sube nadie a una montaña de esa manera. Como cantaba de la Rúa el himno, ¿viste? La grabación decía, oh, inmortales, el grito, así. Ahí ningún mortal oía nada de lo que estaba diciendo el señor de la Rúa. Por eso terminó todo mal. Pues, ¿qué faltaba? Fíjate, ¿qué le faltaba de la Rúa? ¿Qué le falta a los católicos que van a misa y que cantan con la guitarra? El fervor. Porque el fervor está en otro lado de la vida, está separado de la beatitud. Pero ¿qué pasa si unís el fervor y la beatitud? Ahí se transforma en otra cosa la cuestión. Quien puede unir el fervor y la beatitud es el individuo desde su voluntad propia. ¿Cómo lo hace el individuo? Fíjate, cuando un individuo va hacia donde están los grandes reservorios de fervor en la sociedad, ¿no?, hacia las actividades peligrosas, ¿no?, lleva su propia beatitud. Fíjate, esa es la clave. Y cuando el individuo va hacia los grandes escenarios de beatitud que el otro te pone, ¿no?, lleva su propio fervor. Entonces, de esa manera, completa, une
lo que el otro separó. De eso se trata, de unir polos. Unir los polos que el otro separa para hacer todo lo que hace el otro. Ese es el segundo jhana. Unir el fervor y la beatitud en el sí mismo. Eso empieza a configurar a un individuo peligroso para lo general, ¿no? Porque cuando los seres que están en los ámbitos del fervor se encuentran con alguien que trae la beatitud, ¿no? Que trae su propia luz, se sienten incómodos. Así como los seres que están en la beatitud, cuando se encuentran con alguien que trae su propio fervor, también se sienten incómodos. Fíjate, el individuo que es fiel a sí mismo empieza a ser rechazado por los aspectos de lo general. Empieza a incomodar a todos los que responden a los aspectos de lo general. Empieza a ser un personaje incómodo, inclasificable, indefinible. O sea, auténticamente peligroso. De eso se trata. Quien logra el segundo jhana, o sea, unir el fervor y la beatitud en sí mismo, ¿no? Llega a la segunda contemplación. Fíjate, ¿cómo contempla la vida alguien que tiene unido en sí mismo el fervor y la beatitud? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Desde dónde ve la vida alguien que unió en sí mismo el fervor y la beatitud? Que cada uno se lo pregunte, se imagine y se lo responda. Quien contempla la vida de esa manera se puede dirigir a la tercer contemplación irradiante, al tercer jhana. ¿Cuál es el tercer jhana? Fíjate. Liberarse del fervor y de la beatitud, sintiendo en el cuerpo propio la propia felicidad. Fíjate, es casi un logro físico, ¿no? Por un lado es liberarse del fervor y de la beatitud. O sea, una vez que el individuo unió lo que el otro mantenía separado, el fervor y la beatitud, ¿no? Dos aspectos del alma, los utiliza como combustible, al fervor y la beatitud unidos. Y desde allí se dirige. Fíjate, si puede utilizar como combustible al fervor y la beatitud integrados, ese combustible lo acerca hacia su propio destino, hacia su propia meta. Y allí se libera del fervor y de la beatitud. Fíjate, ¿quién puede liberarse del fervor y de la beatitud? Únicamente quien sabe utilizarlos. Esto remite a una máxima muy famosa del Raja Yoga, ¿no? Que es que únicamente puede ir más allá de los vicios humanos, de los defectos, quien los utiliza. Quien utiliza el núcleo de los defectos como combustible. Siempre damos el ejemplo, ¿no?, para ilustrar estas cuestiones. Una famosa máxima esotérica que dice: mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Fíjate, ¿de qué habla esta máxima? La sustancia de la ambición no es buena, es corrosiva. Fíjate que la sustancia de la ambición es algo que no le permite disfrutar de sus logros al individuo, porque siempre que logra algo ya está ambicionando otra cosa. Entonces nunca puede disfrutar. Fíjate, eso
Esa es la cuestión virulenta que se da con la sustancia de la ambición, ¿no? El que no puede parar, el ambicioso. Eso es lo que hay que matar, ¿no? Hay que vaciarse de la sustancia virulenta de la ambición, de la sustancia corrosiva de la ambición, que impide al sujeto disfrutar de sus logros. Pero hay que trabajar como trabajan los ambiciosos. Fíjate, el ritmo de un ambicioso es bueno. El ritmo, eso es lo que hay que conservar. Hay que apropiarse del núcleo de la ambición, que es el ritmo del ambicioso. Es alguien que no se detiene, afirmándose en su propia realidad, acercándose al sí mismo, desde el yo real. De eso se trata. Así que únicamente quien utiliza el fervor y la beatitud, ¿no?, se libera del fervor y de la beatitud. Sintiendo en el propio cuerpo la propia felicidad. Fíjate, sintiendo en el propio cuerpo la propia felicidad, la propia eudaimonía, como mencionamos en el seminario del 2015, el seminario de autocuración, la luz de Grecia y la roca de Roma. La felicidad los antiguos la denominaban eudaimonía, o sea, tener un buen daimón. Es necesario tener un buen daimón samsárico. ¿Qué significa esto? El daimón samsárico es, fíjate, es nuestra parte samsárica, que está en el samsara, que se rige por el hambre y la sed arquetípicas, por el afán, por el ansia. Fíjate, pero es necesario apoyarse en el daimón samsárico para poder dirigirse hacia una meta. Es decir, nadie puede liberarse de su daimón samsárico sin haberlo utilizado, sin haberlo domesticado. Y como vamos a ver, sin haberle transferido los logros del espíritu al cuerpo del daimón samsárico. Por eso tiene que tener un buen daimón. Esa es la felicidad propia. La felicidad propia es cuando el ente samsárico es transfigurado por el logro del espíritu. Como vamos a ver, ¿cómo? ¿El otro no nos dice que el espíritu y la materia tienen que estar separados? No, de todo lo contrario. En los libros iniciáticos del budismo guerrero, dice que el logro del espíritu se tiene que corporizar. Tiene que hacerse material. Tiene que penetrar en lo real, todo lo que se ha logrado simbólicamente o imaginariamente. Fíjate. Todo lo que se ha logrado en el registro simbólico, el espíritu, todo lo que se ha logrado en el registro imaginario, el alma, se tiene que corporizar. O sea, tiene que haber equivalentes en lo real de los logros psíquicos y espirituales. O sea, vos tenés que poder ver a un individuo en lo real, en su vida, y que su vida sea acorde a su espíritu. Y que el alma acompañe al espíritu y no se vaya para otro lado, como siempre hace el alma. Porque al alma no le viene bien nada cuando se responde a lo general, ¿no? Cuando el alma responde a lo general, el anima mundi, vos le decís, pero orientate hacia el espíritu. El alma dice, no, el espíritu no, va para otro lado, ¿no? Pero sí, cuando le tiene que usar la energía del espíritu para ir hacia donde quiere el alma, ahí sí, ¿no? Cuando al alma le decís, pero unite a tu cuerpo,
Unite a lo real. No, no, mejor no. Déjame, yo estoy bien así, te dice el alma. El alma va para otro lado también. Entonces no le viene bien nada. El alma, por naturaleza, es histérica. Nunca le viene bien nada. Y siempre lo que busca, cuando lo encuentra, era otra cosa. Esa es la estructura psíquica de lo general, del alma de lo general. La estructura psíquica del alma de lo general tiene esas características. No es ni materia ni espíritu. Deambula en una región intermedia que es el psiquismo, que no es ni materia ni espíritu. Es una niebla, es una sustancia inestable. Fíjate, ese es el plano astral, que es el asiento del registro imaginario. Por eso el peligro del alma es perderse en las brumas del registro imaginario, alejándose de lo real y alejándose de lo espiritual, creyendo en su delirio que está unida a su cuerpo y a su espíritu, cuando en la realidad es todo lo contrario. De eso hay que liberarse. Por eso quien contempla, ¿no?, irradiando su realidad desde el tercer jhana, ¿no?, habiéndose liberado del fervor y de la beatitud, y sintiendo en su propio cuerpo la propia felicidad, la propia eudaimonía, teniendo su propio corps, fíjate, logra el tercer jhana. O sea, contempla su propia vida desde su propio cuerpo y desde su propia felicidad. Ese es el tercer jhana. Finalmente, el cuarto jhana es ir más allá de las pequeñas dualidades en la vida. Los textos lo definen así. Tras el desprendimiento del placer y del dolor, tras la disolución de la felicidad y de la tristeza, el asceta pasa a un estado más allá de la tristeza, más allá de la alegría, a un estado de ecuanimidad, de pureza y de iluminación, en la cuarta contemplación irradiante. Aquí nos encontramos en el extremo de la conciencia individualizada. Ya aquí se empieza a aparecer, fíjate, el proceso de individuación que menciona Jung, que es una de las 8 vías de liberación, ¿no?, puestas a disposición de quien lo quiera tomar en el siglo XX. Fíjate, Jung puso a disposición lo que él mismo logró. Lo que él mismo logró en su vida. Eso es a tener en cuenta. Todo iniciado puede poner a disposición de los demás lo que él ha logrado en sí mismo. De eso se trata lo iniciático, ¿no? Si vos querés ver a un iniciado, como dice el aforismo, mírale la vida, ¿no? Mira cómo vive. Eso no miente. Tiene que haber una direccionalidad en lo que hace, en lo que dice, en lo que siente y en lo que piensa. Tiene que haber un perseverar, un seguir dirigiéndose más allá de las dualidades aparentes que le va a presentificar el otro, ¿no? Tanto sea un aspecto del otro, Brahma, u otro aspecto del otro, Mara, ¿no? Los dos rostros del jefe del negocio,
que atiende los dos lados del mostrador, como vimos. Así que el cuarto jhana es el extremo de la conciencia individualizada. Este es el límite entre los mundos, el punto más allá del cual la conciencia, si tiene aún tanta fuerza y voluntad de absoluto para no detenerse y no sentir miedo, ya no es conciencia de un falso yo, o sea, de un ser finito, determinado, vinculado a una forma física particular. Esto que dice acá es muy importante. Fíjate, si la conciencia de quien llega a este punto, en el cuarto jhana, tiene aún tanta fuerza y voluntad, fíjate, fuerza y voluntad de absoluto, o sea, de espíritu, para no detenerse y no sentir miedo. ¿No? Las dos cosas en las cuales naufraga el alma. El alma siempre se detiene en todo lo que va. Al alma vos le das un estado de felicidad, se queda a vivir en el estado de felicidad. ¿No? Al alma vos le das una heladera llena, se queda a vivir en la heladera llena, en la abundancia. Fíjate, le das un estado de tristeza o un estado de miseria y también se queda a vivir allí. Es notable. Fíjate, la cualidad de no detenerse es un torcer el designio del alma y la personalidad. La personalidad y el alma, por designio, se detienen ante cualquier cosa que logran, tanto sea positiva como negativa. Fíjate, quien está polarizado en la personalidad o en el alma, que es más sutil, pero sigue siendo una predeterminación, tiende a detenerse en lo que logra, tiende a encerrarse en lo que logra, tiende a encapsularse en lo que logra. El iniciado, quien está orientado hacia el espíritu, cuando logra algo, no se detiene. Lo disfruta, se apoya en esa cuestión, pero no se encierra en lo que logra. Eso es muy importante de considerar. Y el otro aspecto es no sentir miedo, ¿no? Si pudiéramos definir, ¿no?, cuál es el común denominador de la personalidad y del alma, es detenerse y sentir miedo, ¿no? Porque ¿por qué se detiene alguien, ¿no?, cuando dice, yo tuve 20 años laburando, pagando la hipoteca para poder tener el departamento? ¿Y ahora qué vas a hacer que lograste el departamento? Y ahora me voy a morir en el departamento. Llegó hasta ahí, ¿no? Se detuvo. ¿Y por qué te querés morir en el departamento y te detuviste ahí? Porque tengo miedo. Entonces, todo el detenerse en las cuestiones es por temor. Mucha gente planta bandera en la encarnación. Dice, hasta acá llegué, ¿no? Se detienen, ¿no? O se casan, o con un trabajo, o forman una familia, o cuando compran el auto, ¿no?, o cuando logran lo que tanto deseaban. En ese momento se detienen y se quedan a vivir ahí por miedo a perder lo que consiguieron. Hasta ahí aparece la jaula. Entonces, lo que antes era un motor ¿no?, que producían y se seguían dirigiendo, cuando no lo tenían, cuando lo tienen, se detienen y por miedo a perderlo, se quedan ahí a vivir. Hasta ahí florece la pulsión de muerte, que se apropia de las personas. Entonces, pero mira, esta persona que conozco, cuando trabajaba 40 años,
se levantaba temprano, leía el diario, tomaba el desayuno, iba a la oficina, después volvía. Cuando se jubiló, perdió ese entusiasmo que tenía. ¿Por qué perdió ese entusiasmo? Porque se detuvo, ¿no? Y le agarró el miedo. O el miedo a la vejez, o el miedo a la muerte, o el miedo a perder lo que se logró. Pero siempre el detenerse y el sentir miedo van de la mano. Por eso los textos budistas dicen esto. Fíjate. Si la conciencia tiene aún tanta fuerza y voluntad de absoluto para no detenerse y no sentir miedo, ya no es la conciencia de un falso yo, o sea, de un ser finito determinado vinculado a una forma física particular. Este es, pues, el umbral de la transfiguración, en sentido literal, el punto más allá del cual se va más allá de la forma, más allá de la persona. Fíjate, es el punto más allá del cual se va más allá del arquetipo de la forma y de la persona, cuya etimología en griego es máscara, ¿no? Es decir, más allá de las máscaras culturales, más allá de la persona, más allá del arquetipo de las formas. De todas esas cuestiones del arquetipo de la forma, que si bien nos ordena, ¿no?, para diferenciarnos del reino animal, quien se queda a vivir en el arquetipo de la forma siendo humano, ¿no?, termina siendo, como decía Nietzsche, humano, demasiado humano, ¿no? Aclarando que lo humano no es algo para permanecer, porque es un estado inestable. Lo humano es una ventana que se abre en un punto y se cierra en otro. Entre lo animal, ¿no?, entre, como decía Ossendowski en ese maravilloso libro que escribió, ¿no?, bestias, hombres y dioses. Lo humano está en el medio, ¿no? Es una ventana que se abre entre lo bestial y lo divino. Es la oportunidad para conectar los dos extremos, ¿no?, lo bestial y lo divino. Por eso, bestias, hombres y dioses. Esa es la traducción que hicieron desde la izquierda en el libro de Ossendowski, porque la traducción original de los textos de derecha era dioses, hombres y bestias. Fíjate. La derecha pone primero dioses, después hombres, después bestias, ¿no? Porque la derecha siempre da la noción de la jerarquía. Lo que es más tiene que estar arriba y lo que es menos tiene que estar abajo. Cuando con la revolución bolchevique después traducen ese libro y ese libro llega a Occidente, nos llega invertida la traducción. Bestias, ¿no?, arriba, hombres y dioses. Entonces, para la izquierda los dioses están abajo, ¿no?, los hombres en el medio y arriba las bestias, ¿no? También es una noción de jerarquía, de antijerarquía. Por eso la dictadura del proletariado, ¿no?, la dictadura de lo bestial, que como vimos, en lo real, termina en el estalinismo y en el canibalismo, porque eso es la esencia de lo bestial. Esa es la entelequia de la izquierda, de la cual tenemos que liberarnos en esta época. Ese virus que fue lanzado en la modernidad, en la Revolución Francesa, para todos por igual, hay que constituir los anticuerpos, hay que generar la vacuna, hay que transformar ese veneno en remedio. Esto que estamos mencionando, ¿no?, de tomar la traducción de un libro de izquierda,
¿no? Y reconfigurarlo a su traducción original de derecha, eso es transformar el veneno en remedio. Es restituir la noción de la jerarquía, de lo que es más y lo que es menos. Eso también hacia las contemplaciones irradiantes. Fíjate. Únicamente quien restituye lo que es más y lo que es menos y lo ubica en su lugar puede ir más allá de ambos. ¿Por qué puede ir más allá de ambos? Porque le dio a cada uno su correcto lugar. Simplemente por eso. Fíjate, esa es la clave. Y continúa diciendo el texto. Para que la serie de los jhana, o sea, para que las 4 contemplaciones irradiantes se desenvuelva, ¿no? Se ponga en acto, se requiere, en primer lugar, que la voluntad de lo incondicionado se haya apoderado del estado de ánimo del individuo. Fíjate lo que dice el texto. O sea, para que las 4 contemplaciones irradiantes se pongan en acto, se requiere en primer lugar que la voluntad de lo incondicionado, o sea, que la voluntad del espíritu, se haya apoderado del ánimo, o sea, del cuadrante del alma. Fíjate. Que la cualidad del espíritu se haya apoderado de la cualidad del alma, del ánimo. O sea, que la voluntad de lo incondicionado o de lo increado o de lo infinito o del origen se haya apoderado del estado de ánimo, de la condición anímica. Fíjate, porque la condición anímica, que es el cuadrante del alma, es ese fuego de la pasión y de las emociones. Fíjate, es necesario apoderarse de ese fuego para seguir dirigiéndose, ¿no? Del yo real al sí mismo, para pasar a la otra orilla, como decíamos anteriormente. Fíjate, en el primer jhana, para que acontezca el logro de la primera contemplación, ¿no? Liberarse del tirón magnético de la mente de lo general, encendiendo la luz de la mente propia, los textos dicen algo muy exacto, muy puntual. Dice, la mente propia se ha de componer, dominar por completo y recogerla en un solo punto. A esto se denominan los textos Ekodi Karoji, en palí. ¿Qué significa esta frase? Fíjate. La mente se ha de componer, primer atributo, componer, dominar por completo y recogerla en un solo punto. Fíjate, quien no se maneja desde la mente propia, ¿cómo se mueve? Exactamente en los términos opuestos. Quien se maneja desde la mente de lo general, fíjate, se descompone en sus pensamientos constantemente, ¿no? Ahora piensa una cosa, en 2 segundos va a pensar otra, en 15 segundos va a pensar otra, se va descomponiendo en sus pensamientos, que no son de él, sino que es pensado por el otro. Fíjate, la mente colectiva de la humanidad se descompone en sus pensamientos, se va descomponiendo a medida que avanza, ¿no? Esa película que se implanta sobre las personas en la forma de los pensamientos automáticos.
Entonces, primer logro para encender la mente, componer la mente. Componer. Fíjate, lo opuesto de descomponer. ¿Qué significa componer la mente? Seguir el hilo de los pensamientos, sin que se descompongan. Que haya alguien, ¿no?, que siga el hilo de esos pensamientos que vienen desde lo general. Quien puede seguir el hilo de los pensamientos de lo general, fíjate, ese es el hilo de Ariadna, que se menciona en el mito. Se orienta en el laberinto, en este caso de la mente de lo general. ¿Quién puede seguir el hilo de Ariadna? O sea, el hilo de los pensamientos descompuestos de lo general, ¿no? El sujeto orientado hacia el sí mismo. Fíjate, Ariadna y Teseo, quien entra en el laberinto. Fíjate, Ariadna es el cuadrante del alma orientado. Teseo es el cuadrante del cuerpo orientado. ¿No? Cuerpo y alma tienen que estar direccionados hacia el resultado del espíritu. Fíjate, ¿ante qué se encuentra Teseo? Que es el dilema del cuerpo propio. Ante el dilema de ser fagocitado por la bestia, ¿no?, que lo espera en el centro del laberinto. ¿Qué es la bestia? Fíjate, es el cuerpo de lo general. Fíjate, Teseo va a tener que confrontar desde el cuerpo propio ante el cuerpo de lo general. Pero para eso necesita ser orientado por el hilo de Ariadna, ¿no?, por el estado de ánimo, por la pasión y las emociones. Fíjate, se tiene que apoyar en eso, en sus propias pasiones y emociones, en su propia Ariadna, para no perderse. Y ahí puede seguir el hilo de los pensamientos de lo general. Segunda cualidad, dominar por completo, fíjate, los pensamientos de lo general. Cuando alguien se deja llevar por los pensamientos de lo general, es todo lo contrario, no domina nada, ¿no? Fíjate, ¿cuál es la característica principal de los trastornos de ansiedad? Los pensamientos automáticos. Fíjate. Quien no domina su propia mente está expuesto a ser fagocitado por los pensamientos automáticos, que es la película que le pone el otro adelante, cuando sube la ansiedad y la angustia, ¿no? La ansiedad en la personalidad, la angustia en el alma. Finalmente, quien enciende su propia mente debe recogerla en un solo punto. Tiene que tener la capacidad de sintetizarla en un solo punto, de reducirla para que no ocupe espacio. ¿Qué significa esto? Muchas veces mencionamos, ¿no?, la gran disciplina, ¿no?, para encender la mente propia. Como que la mente tiene tres capas. La primera capa abarca el 90%. O sea, son todos aquellos pensamientos que hemos incorporado en nuestra vida y que no nos sirven para nada, porque provienen del otro, de lo general. De todo eso hay que liberarse. Ahí ganas el 90% de espacio. Queda un 10%, que es como si fuera una pelota de fútbol. En ese 10% están todos aquellos pensamientos, ¿no?, que expresan al yo real. Con eso hay que quedarse, para expresar la realidad propia. Fíjate que quien no descarta los pensamientos de la primer capa, o sea, todos aquellos pensamientos que son dados por el otro, que son todas aquellas cosas que sabemos y no nos sirven para nada, está destinado a perder su vida charlando.
Fíjate, ¿qué es una charla? ¿No? La gente charlando con otra gente. La charla, como decía Gurdjieff, es la actividad más baja del centro mental, porque es una descongestión. La gente que charla simplemente descongestiona todos aquellos pensamientos que están en ellos y no les sirven para nada. Entonces, como no saben para qué les sirven, charlan, ¿no? Y se lo comparten con otro, o con otro. Por eso las charlas son inconexas, saltan de una cosa a la otra permanentemente. No se puede profundizar en nada, porque es una descongestión, simplemente. Fíjate que la gente cuando se junta, ¿no? Se juntan los grupos de amigos, de amigas, se juntan a charlar, ¿no? A descongestionar todos esos pensamientos que les sobran, pues son del otro. Está bien, es así, es una actividad social. Fíjate, los cafés, las confiterías, ¿no? Albergan la suma de todas esas charlas. ¿No? Los lugares sociales en donde se va a socializar. Por eso un iniciado cuando va a un café, lo primero que hace es cercarse en su propia mesa y vaciarse de todo ese egregor que está en el bar, en la confitería. Y tiene que concentrarse en sí mismo. Esa es la disciplina del café. Nosotros lo hacíamos durante muchos años en el grupo. Recorríamos casi todos los cafés de Buenos Aires, a horas nocturnas. Y teníamos la disciplina de tomar un pequeño cafecito en un lugar, empezar charlando, o sea, descongestionando lo que a cada uno le sobraba o no sabía qué hacer con eso. Y orientar todo eso hacia algo importante. Cuando se lograba una conversación importante, real, un diálogo interesante, pleno de enseñanza, vos sabés que siempre acontecía lo mismo en los bares. La gente que hablaba todo el tiempo se empezaba a callar, empezaban a hablar cada vez menos. Los ruidos empezaban a ser cada vez menores, a decrecer. Y finalmente la gente que estaba en la confitería llena se empezaban a ir. Muchas veces quedábamos hablando cosas importantes en un bar vacío y en silencio. Cuando lográbamos eso, ¿no? Pagábamos, íbamos a otro bar a hacer lo mismo. Fíjate, íbamos a otro lugar que estaba tomado por el otro, ¿no? Por la charla, ¿no? Por el ruido ensordecedor de los ruidos, los cubiertos, los mozos, la cosa que se pide, ¿no? Los ruidos, todos los ruidos de lo general, de la charla. Y era ir a plantar una bandera de victoria desde sí mismo. Y eso lo hicimos años, ¿no? Salíamos de las reuniones, que eran 4 o 5 veces por semana, 10, 11 de la noche, y muchas veces llegábamos a nuestras casas a las 2, 3 de la mañana, habiendo hecho una peregrinación por distintos bares. Y además el tema era tener el dinero para hacerlo, ¿no? Para poder pagarte el café, para poder para poder transportarte, para poder llegar al lugar. Después era que tenías que pedir algo, ¿no? Algo que te alimente, ¿no? Que te haga pasar un buen rato, un buen café, una buena media luna, un buen postre, una buena pizza, ¿no? Papas fritas, cosas ricas. Pedíamos de todo, ¿no? Y empezamos a identificar, porque esa era una disciplina que tenía yo empezaba a identificar que cada lugar tenía un plato que era bueno y que había que pedir eso. Entonces, en determinado bar el café era bueno, había que pedir café, pero en otro no. En otro había que pedir omelé de palmitos, por ejemplo, que era la especialidad, que estaba acá en Las Heras, uno me acuerdo, Las Heras y Austria. En otro las papas fritas eran insuperables, por ejemplo. En Corrientes y Ángel Gallardo, ahí en el Gol de García Moreno. Las mejores papas fritas de la capital. Y así, ¿no?
uno iba, claro, en el Petit Colón, por ejemplo, que nos reuníamos varios años en el Petit Colón, el café que hacían en el Petit Colón era un café muy especial. Era prácticamente el mejor café de Buenos Aires. Entonces ahí había que tomar café. Yo tenía como unas masitas secas, que eran las mejores masitas secas de Buenos Aires también. Y me acuerdo que los del Petit Colón, como empezamos a ir seguido, al principio hacíamos las reuniones arriba, pero como se empezaba a ir la gente, ¿no? Y se quedaban sin clientes los del bar, después nos empezaron a dejar la parte de abajo a nosotros solos, para que no espantemos a los clientes. Entonces terminamos teniendo nuestro propio salón, ahí abajo en el subsuelo, en el Petit Colón, un salón privado, fíjate. Eso plantar una bandera. Entonces, vos tenías que tener, para hacer ese itinerario, primero tenías que llegar a la reunión, después de las 8 de la noche, después de un día de trabajo extenuante, ¿no? O de estudio, o de lo que sea. Tenías que poder llegar, pues mucha gente, fíjate que a las 7 de la tarde tira la toalla, quiere volver a su casa y no se mueve más de ahí. Entonces, primero había que llegar a la reunión. Después había que sobrevivir a la reunión también. A las 10, 11 de la noche, que también había gente que llegaba a la reunión y se dormía en la reunión. Después había que sobrevivir a la reunión. Y después lo que tenían cuerda y resto, se hacía esto, de ir a los distintos bares. Yo siempre llegué hasta lo último, me acuerdo. La última parada era siempre llegar a la casa de Jaco, despedirlo. Lo saludábamos así, que subía por el ascensor, y después cada uno a su casa. Me acuerdo que yo por ahí eran las 3 de la mañana, y recién tenía que ir a tomar el 140 y a la calle Córdoba, que recién el primer 140 pasaba a las 4. Tenía que esperar una hora el primer colectivo. Entonces tenías que tener el dinero para hacer eso, la vitalidad para hacer eso, ¿no? La voluntad para hacer eso. Y además sin que se te desordene la vida. Imagínate que personas que estaban en pareja, ¿no? Y que uno de los dos iba a la reunión y el otro no. Imagínate la tercera o cuarta vez que la otra persona viene y te dice, le empieza a explicar a su pareja, no, lo que pasa es que fuimos a la reunión, pero después fuimos a un bar, después fuimos a otro y qué sé yo. ¿Cuánto puede durar esa relación? Muy poco. Fíjate, son todas las cuestiones de lo general que hay que ir ordenando y llegar hasta el final, ¿no? Y seguir dirigiéndose. Después levantarse al día siguiente, ordenar tu vida, tener tus ingresos, ser independiente económicamente, tener lo suficiente, ¿no? La casa, el dinero, la vestimenta, que te sobre el dinero para poder seguir haciendo lo mismo años. Y después viajando, yendo al exterior. Pero fíjate que es una guerra constante, ¿no? Porque como dice el aforismo, porque siempre se está en guerra y siempre se hace magia. Fíjate, eso lo tenemos que tener grabado a fuego en este plano. Que siempre se está en guerra, aunque no parezca. Y siempre es necesario hacer magia. Porque para hacer todo este ritmo de vida, fíjate, era necesario hacer magia. Porque, por ejemplo, vos tenías que moverte con los ingresos de un gerente de una multinacional, pero siendo un empleado. Entonces, ¿cómo haces? Tienes que hacer magia. Fíjate, yo logré, y lo tengo como un logro, por eso pongo el título acá atrás, yo logré mi título de psicólogo haciendo eso 5 veces por semana. Durmiendo 4 horas 5 veces por semana. Y en contra de todo el grupo. Porque tanto Jaco como el grupo no querían que estudie psicología, ¿no? Porque supuestamente como eso era muy poco ser psicólogo, iba a ser un psicólogo más en el grupo.
Pero yo había descubierto, curiosamente, que en el grupo nadie leía, porque nadie tenía tiempo para leer. Entonces, todas las cosas que se hablaban de los libros, yo le preguntaba a la gente si habían leído, hablaban de, no, Narciso y Golmundo. Y vos le preguntabas a la gente si había leído el libro. No, no, yo te hablaban de lo que comentaba Jaco de Narciso y Golmundo. Pero vos lo leíste el libro, no. Entonces yo leía Narciso y Golmundo. Me compraba Narciso y Golmundo y pero decía, pero no coincide. Acá porque no lo leyeron. Entonces había, fíjate, una polarización excesiva en el cuadrante del alma, ¿no? Estaban o los devotos que iban al grupo, que venían del grupo del Guru Maharaji, los premis, o los académicos, pero que no leían los académicos, curiosamente. Pensaban que estaban más allá de la mente. Tanto los devocionales como los académicos pensaban que la mente era muy poca cosa, ¿no? Despreciaban la mente. Entonces yo dije, entonces hay que ir ahí. Para completarme, tengo que ir hacia el otro cuadrante. Y ahí resolví hacer la carrera universitaria, como disciplina. Con todo el grupo en contra y mi maestro en contra. Una guerra total fue. Por eso, todos los objetos que nosotros colgamos aquí son medallas de combates ganados al enemigo. Cada objeto tiene su propia historia. Por ejemplo, el título de psicólogo, me acuerdo con la última materia que di, ¿no? Iba a todos los viajes, además, con los apuntes. Estudiaba en el buquebús, me acuerdo cuando íbamos a Uruguay, o en el micro, cuando íbamos a Córdoba o a Mendoza. Me acuerdo cuando me recibí la última materia, clínica de adultos, hablando de los esenios, a una cátedra de la UBA universitaria. Dice, bueno, elija un tema para hablar de clínica de adultos. Yo dije, bueno, la escuela esenia, que curaban a través de la palabra. Me miró el tipo como diciendo, vas a tener que hacer algo muy bueno para que te apruebe. Y al final el tipo me dice, la verdad, hoy aprendí, me dice, un gran profesor. Aprobé con la facultad, pero aprobé con 8.30 de promedio, una cosa así. Esa la aprobé con un 10, me acuerdo. Clínica de adultos. Un logro. Me acuerdo que voy a la noche a la reunión. Estaba allá ahí sentado con el grupo interno. Le digo, me recibí de psicólogo. Y en vez de ponerse contento, ¿no? Se empieza a morder los labios así, como si estuviera enojado. Y le dice a la gente que estaba al lado, igual, un psicólogo más en el grupo. Yo digo, ¿pero por qué está enojado? Y le dije, no, hablé de los esenios, eso que hablás vos, bueno, desarrollé todo eso, peor era. Claro, porque yo estaba yendo más allá de mi padre haciendo eso, ¿no? Porque en este caso el maestro es el padre, la función paterna. Y el padre con los hijos, ¿no? O el maestro con los discípulos, está todo bien mientras el discípulo es discípulo y el maestro es maestro. O sea, mientras el hijo es hijo y el padre es padre. Pero ahí está la prueba para el padre o la prueba para el maestro. Cuando el discípulo va y logra algo que el maestro no logró. Pues Jaco no tenía terminada la secundaria y se jactaba de eso. Decía que había venido un gran psiquiatra, un psiquiatra reconocido a nivel internacional, y le había dicho a sus padres, a los padres de él, que sería una pena llenar de conocimientos la mente de este niño, ¿no? por él. Y que por eso siguieron el consejo de ese gran psiquiatra y no siguió estudiando. Por lo cual era una especie de autoiniciado, que logró muchas cosas,
Pero fíjate que no pasó por la educación formal. Entonces tener un discípulo que haya logrado un título universitario yendo a las reuniones donde él se jactaba de no haber estudiado, digamos que yo no los pon yo no ayudaba a que ellos estén muy cómodos tampoco. Porque era un acto de guerra tras otro, sin parar. Después estaba el tema con el tema de las ediciones de los libros, las desgrabaciones. Yo empecé a hacer el audio, grababa los cassettes de las reuniones, después hacía las copias en el momento, las distribuía. Después empecé a hacer la desgrabación y la publicación. O sea, pasar de palabra hablada a palabra escrita. Y le traía todo contento, ¿viste? Las desgrabaciones, todo publicado. Claro. Y yo decía, pero ¿por qué no se pone contento si yo estoy haciendo lo que él decía que había que hacer? Claro, porque en realidad el alma no quería que el discípulo supere al maestro. Fíjate. Entonces, uno se encuentra con eso también, con esa cuestión agridulce. Con todos mis maestros me pasó eso, en todos los cuadrantes. Primero, fíjate, uno aprende gracias al maestro. Finalmente, uno debe aprender a pesar del maestro. Es así. Pero únicamente lo podés hacer, ¿no? Vos podés confrontar a tu propio maestro. Vos podés hacer un acto de guerra. Desde el guerrero. Desde la voluntad propia. Si no, es imposible. No hay manera. Así que hoy puedo decir, ¿no?, que soy el único que fue a ese grupo que logró un título universitario yendo a todas las reuniones, a todos los retiros, a todos los viajes, y logré algo que mi maestro no logró. Fíjate. Eso es completar la enseñanza e ir más allá. Una vez que se pasa ese punto de no retorno, me acuerdo que él me citó una mañana. Me faltaban 6 meses para terminar la carrera. Me citó una mañana con un amigo en Villa Crespo, en un bar. Y me dice que era muy importante que yo deje de estudiar. Imagínate con lo que yo había puesto en él, ¿no? Como figura paterna, que alguien te diga algo así. Que era muy importante que yo deje de estudiar. Y estaba un amigo de él, que era una especie de asceta también, que me decía, claro, mírame a mí. Yo soy un mendigo sagrado, me decía el amigo de él. Entonces yo los miré a los dos y yo dije, bueno, esto es precisamente lo que yo no tengo que hacer con mi vida. Ser un mendigo sagrado. Fíjate, ese era el otro que me citó en el bar, para que tire la toalla. Para que me detenga y por miedo a desviarme del camino, me detenga y llegue hasta ahí. Y sea uno más de lo que tira la toalla, faltando 6 meses para terminar la carrera. Pero fíjate, ¿desde dónde me pude plantar yo? Y yo le dije, mira, me faltan 6 meses, yo voy a terminar la carrera. Después nos volvemos a reunir acá cuando yo esté con el título. ¿Desde dónde pude responder eso? Esa es la pregunta. ¿Desde dónde? Pues yo tenía 29 años en ese momento. Ante alguien que me llevaba 20 a 30 años y que me instaban a detenerme por miedo, porque me estaba desviando de mi verdadera esencia, supuestamente, según lo que me decían. Pero ¿desde dónde me planté? Esa es la pregunta. Desde mi verdadera vocación.
Fíjate, en esos momentos límites es donde se ve, donde se manifiesta esto que decíamos, el fuego de la pasión, de la verdadera pasión, el fuego de lo auténtico. Yo tenía la determinación de o terminaba la carrera o moría en el intento. O sea, no había posibilidad de rendirse. No había posibilidad de no terminarla. Era como un kamikaze que me había prometido a mí mismo que iba a llegar hasta el final. Y si moría, moría combatiendo. Se terminó. Así encontré mi vocación. Porque, mira, puedo arriesgar mi vida por una carrera de psicología. Entonces, ¿por qué puedo arriesgar mi vida por un título? O sea, ¿es por el título? No, es por mí. Porque yo me realizo. Fíjate, yo me estaba realizando en ese momento como guerrero mago, ¿no? Logrando un título en territorio enemigo, en donde nadie había logrado un título, y haciendo lo que nadie había hecho. Entonces, eso es el factor diferencial. Eso es plantar la bandera en territorio del otro. De eso se trata. Fíjate, hoy podemos contar esto, ¿no? Desde los logros obtenidos. Me pasó lo mismo con el yoga, con las artes marciales. Me pasó lo mismo con los posgrados. O sea, cada cuestión tiene una historia propia. Bueno, la vamos a ir contando de a poco. Me pasó lo mismo con la experiencia que tuve con ayahuasca, que fue una y suficiente para toda la vida. Es ser al menos uno que vive algo distinto a lo que viven todos los demás. Bebiendo una copa de vino, tomando un café o fumando un cigarro. Vivir algo distinto de lo que viven los demás. Eso. Lograr un factor diferencial. Ese es el recorrido que el otro no se puede llevar. El otro no te puede ganar en eso. El otro te gana si vos terminaste siendo uno más. Ahí te gana el otro. Ah, viste, terminaste siendo uno más que tiró la toalla cuando le faltaban 5 materias. Ah, viste, terminaste siendo uno más que tiró la toalla cuando te faltaban 3 exámenes para el cinturón negro. Fíjate, únicamente se puede enfrentar al otro desde el fuego de la pasión propia, desde el propio fuego, desde la propia agua, desde la propia tierra, desde el propio aire y finalmente desde el propio éter. De todo lo que apareció hablando de la mente, ¿no? De recoger la mente en un solo punto. De todas estas cuestiones que hablamos en estos 15-20 minutos, fíjate, son contenidos mentales, pero propios, que me sirven para expresar mi realidad. Fíjate. Ese es el conocimiento auténtico. Con eso hay que quedarse.
Eso era lo que lográbamos en esas charlas sagradas, ¿no? Ya no era charla, era pasar de la charla, que es la actividad más baja del cuerpo mental, la descongestión, a la expresión del yo real. Eso empieza a ser la palabra, es otro nivel. La palabra. Por eso en el psicoanálisis se dice que hay que lograr la palabra viva. La palabra tiene que estar viva. Tu palabra tiene que estar viva. Y para que esté viva tu palabra, ¿no?, tenés que estar en tu cuerpo. Tenés que manifestar tus emociones y tus propios pensamientos. Solo así la palabra está viva. Esa es la palabra que cura, que expresa lo auténtico. Finalmente, fíjate, dentro de esa pelota que decíamos de fútbol, que están los pensamientos auténticos, hay un punto, que sería el punto central. Eso está más allá. Eso corresponde al espíritu. Eso se define, ¿no?, en las escuelas de magia operativa como la palabra que sintoniza con realidades superiores. Ya no es una palabra que se descongestiona hacia abajo, ni que se expresa a sí misma, sin caer, sino que es una palabra que vuela, tiene vuelo propio. Fíjate, ese es el símbolo del Pegaso, del caballo alado, que se remonta hacia el origen. Cuando la palabra se sintoniza con el origen. Como decía Miguel Serrano, ¿no?, es Cristo volando en un caballo alado, siguiendo el itinerario de la reina de Saba en el espacio, para reencontrarse con ella en el origen. Es Cristos, con K, cabalgando en un caballo alado. Ese es el Pegaso. Ese es el punto en el cual hay que recoger la mente en un solo punto. De ese punto. Tiene que ser una palabra que tenga vuelo propio. Esto es muy interesante. Porque el mito del Kali Yuga es lo opuesto del Pegaso. Es el caballo de Troya. El caballo de Troya es el símbolo invertido del Pegaso. Fíjate que es una trampa el caballo de Troya. O sea, dentro de ese símbolo sagrado para los troyanos. ¿Por qué era un símbolo sagrado para los troyanos el caballo? Porque los troyanos eran domadores de caballos. Héctor, del domador de caballos, el hijo de Príamo. Entonces, el ejército de Agamenón le puso el símbolo sagrado, ¿no? Le regalaron un caballo de madera. No podían decirle que no al símbolo sagrado. Mira, dejaron esto. Es un caballo. Adentro de Troya. Hasta dicen que tuvieron que romper parte de las murallas para que entre el caballo. Claro, pero porque estaban fagocitados por el símbolo sagrado del caballo, los troyanos. Así entró el caballo y de adentro salieron la banda de Ulises por la noche. Y así terminó la guerra de Troya. Fíjate que el caballo de Troya es lo opuesto del Pegaso. O sea, no es una palabra que vuela hacia el origen. Es una palabra que parece del origen. O sea, tiene forma de caballo. Pero adentro es una trampa. Fíjate la palabra de los mercaderes.
que hoy en el mundo venden gato por liebre. Nos han acercado unas grabaciones de YouTube, ¿no? Jorge Lafranconi, en la cual él reconoce públicamente que Roberto Navili, que es el secuaz de él, era el único que sabía que Jorge Lafranconi venía expresamente a Aurum como un caballo de Troya, lo dice él. O sea que él siempre tuvo la intención de venir acá como un caballo de Troya. Y por eso se abusó de la confianza, ¿no? Del honor y de la lealtad que le propiciamos, en nombre de todo lo que representaba la escuela que él representaba. Pero nosotros hicimos entrar acá al caballo de Troya. Le dimos la oportunidad de que se transforme en Pegaso. Asistimos una vez más a la banda de Ulises en el Kali Yuga, ¿no? Que salen cuando nadie se lo espera, cuando están todos dormidos y confiados, y destrozan todo lo que pueden. Nosotros también pasamos por eso. Pero era necesario para que quede de manifiesto quién es quién en la vida. Y bueno, quedó de manifiesto. ¿Quién es el caballo de Troya y quién es el Pegaso? A los hechos nos remitimos. Mi sendero es el del Pegaso, ¿no? De la palabra que sintoniza hacia el origen, del yo real unido al sí mismo. El caballo de Troya es un triste recuerdo del pasado y de la antigua condición. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Tenía que volar el capuchón otra vez, ¿eh? No importa, después lo buscamos. Apareció el Daimon. Apareció el Daimon samsárico. En ese momento, viste que es muy puntual cuando aparece. No aparece en cualquier momento. Es para subrayar algo. Estamos uniendo lo que logramos con el espíritu al Daimon samsárico. Eso es magia. Sí, estamos trabajando en equipo. Estamos uniendo el cielo y la tierra, como dicen los antiguos. Pues ella es muy afectuosa, ¿viste? Sí, vos también. Aria es muy afectuosa, o sea, percibe las emociones y los sentimientos fácilmente. Es muy sensible. Y eso es un recuerdo constante que nos trae. Que nunca nos olvidemos de nuestro propio fuego. Ella está ahí para que no nos olvidemos. Así que bueno, creo que en este punto podemos ir a un buen intervalo de media hora. Ya atravesamos el mitos del Pegaso y
y de su sombra, el caballo de Troya. Todo eso visto desde las 4 contemplaciones irradiantes, que es el individuo orientado hacia el sí mismo, ¿no? Desde el yo real, unido al sí mismo, que contempla los 4 cuadrantes del universo. Fíjate, yo estoy muy orgulloso en esta vida de haber estado en las escuelas que estuve. Estuve con los mejores. Siempre busqué a los mejores en todos los ámbitos en los que estuve. Eso es lo que hay que hacer en la vida. Primero, ubicar a alguien que haga algo mejor de lo que vos haces y entrenar. O sea, entrenar con alguien mejor que vos para emparejar hacia arriba. Fíjate que eso también es desde lo individual. Únicamente el individuo desde la voluntad puede hacer eso. Los que se dejan llevar por lo general siempre entrenan con alguien peor, ¿no? Para poder bardearlo, para poder hacer la chicana, ¿no? Para emparejar hacia abajo. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Yo estoy orgulloso de haber encontrado, ¿no?, a los mejores iniciados de todos los cuadrantes y de haber entrenado con ellos en sus escuelas. El resultado es lo que estamos compartiendo. Porque siempre se comparte los frutos del recorrido. El resultado tiene que ser un ágape. Y eso es lo que compartimos aquí. Así que muchas gracias por estar. Y volvemos en media hora. Aprovisionense con vituallas, con descansos y seguimos viaje. Ya estamos en la ladera de la montaña.